Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Toro por los Cuernos y hablar de una de mis grandes pasiones y una de las grandes pasiones de nuestra ciudad, porque Ferrol es música y lleva en su ADN música. Todo el mundo, si está uno en un bar tomando unas copas, termina cantando. Si está en un bar, termina con una guitarra. Si no, termina con... Bueno, de ahí salieron las pepitas, lo que no son las pepitas. Para hablar de música tenemos la enorme suerte esta noche de contar con el musicógrafo número 1 de la ciudad. Nada más y nada menos que, yo voy a decirlo entero, don Juan José Rodríguez de los Ríos. Juanjo de los Ríos para todos nosotros. Querido Juanjo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pepe. Es un placer enorme tenerte aquí para hablar de música. Para mí también es un placer. Mira, Juanjo, cuéntame una cosa. Bueno, tú has hecho, infinidad de artículos, has colaborado en infinidad de revistas, has hecho una serie de publicaciones y de libros. Tú llevas desde que eres prácticamente un niño dedicado a la música y antes, cuando yo te decía musicólogo, tú me decías musicógrafo, que es como mucho más preciso. Me encuentro mucho más cómodo como musicógrafo porque a fin de cuentas es escribir sobre música. Bueno, y cantar también, porque durante muchos años has formado parte de las corales, pero yo quería que tú nos contaras antes, al principio de todo, para abrir boca. Hay una personalidad en la ciudad de la que yo creo que está siendo olvidada, porque tendría que tener un reconocimiento que hasta ahora creo que no ha tenido, y es el padre Fanego, don Manuel Pérez Fanego. Tú empezaste pues muy pequeño a su lado, pero ¿cómo fueron los inicios del padre Fanego primero como gran amante de la música y conocedor de la música, y luego no solo esa faceta musical, la gran faceta de don Manuel Pérez Fanego social con la Bazán, con aquella escuela obrera de la Bazán? Cuéntame un poco, ¿cuándo empieza don Manuel todo esto? ¿Por qué? ¿Cuáles son los arranques de esa maravillosa polifónica que cuando él se murió, bueno, se disgregó como todo esto? Cuéntanos, ¿qué pasó? Pues sí. Don Manuel comienza musicalmente hablando en el propio seminario. Los superiores del seminario vieron en él ya algo trascendental en cuanto a la música se refiere, porque lo prepararon con el padre Otaño, que fue el músico de iglesia más importante del siglo XX, y le dio unos cursos magistrales. Lo que pasa es que fue en plena república y la entidad de aquella no estaba capacitada para otorgar diplomas, ni muchísimo menos, pero la sapiencia sí la adquirió don Manuel. Entonces, nos vamos al año 40, cuando él era secretario del entonces obispo de la diócesis, don Benjamín de Arriba y Castro. Entonces, viendo su capacidad musical, le encarga, mejor dicho, que venga a Ferrol para organizar una coral para conmemorar los hechos del Congreso Eucarístico Diocesano que se celebra en Ferrol en ese año 1940. Don Manuel viene aquí, Ferrol, por orden de su obispo, y hace, en fin, él busca músicos, busca cantores, porque hay que decir que no había nada de aquella. Entonces, él recurre a Mondoñedo, que lo conocía bien, sí. Recurre a Ortigueira, que cuando estoy hablando del año 1940 estaba a 34 leguas de Ferrol, o sea, era para llegar a Ortigueira había que ir. Bien, y el propio Ferrol, que dominaba también. Entonces consigue una coral de 140 voces. Caramba, de 0 a 140. De 0 a 140 voces. Muy bien. Grandes dificultades encontró, pero bueno, él hizo una orquesta y bueno, y ya en el año 40 canta el famoso Aleluya del Mesías de Händel, dificilísimo, o sea, para interpretar. Pero don Manuel lo logra por su tesón, por su forma de enseñar, porque era un magnífico enseñador. Don Manuel, si tenía algo, es que enseñaba a la perfección. Lo que aprendías con él no se olvidaba. Sí.
Entonces, bien, esa coral tiene un éxito extraordinario. El obispo, como la mayoría de la gente era de la construcción naval, quiere también ofrecer a la familia, a las familias y a los propios productores, y les hace un concierto dentro del recinto de la empresa. Y tal, bueno, y ahí finaliza todo. Pero en el año 1941, don Manuel cesa como secretario del obispo de la diócesis y pasa destinado a capellán de la empresa nacional Bazán. Capellán de la Bazán. Capellán de la Bazán. Claro, claro. Entonces, claro, estaba todo hecho. Don Manuel se encarga, pues ya de hacer esa gran coral con 100 voces masculinas. Fíjate. Que es impensable hoy en día, ¿no? 100 voces masculinas que consigue allí en el astillero, consigue en el astillero. Entre la escuela obrera, entre la gente que trabajaba, o sea, era un mix, ¿no? Lo de la escuela obrera sería más tarde, porque echa mano después de los niños y hace una escolanía. También, claro. Sí. A ver, es que don Manuel, de esa coral, que no era coral, era un orfeón de 100 voces, dentro de Bazán organiza lo que se llamaría educación y descanso. Y no solo crea la polifónica, sino que crea una orquesta de punteo, crea una orquesta de cámara y una banda de música. Pero es prodigioso. Prodigio. Sí, prodigioso. Señor. Aparte de la coral. Todos los domingos hacían un festival donde actuaba la coral y actuaban las otras agrupaciones también. Sí. Cada una con su propio director y cada una con sus propios estatutos dentro de la de educación y descanso. Y ahí empieza la labor del padre Fanego. La labor que duraría pues hasta el año 88 que él muere. Oh, qué maravilla, claro. Pero que bueno, que hizo. Yo entré en el año 69, habían ya militado mis tíos en la coral, y mi abuelo materno, que tengo una fotografía del año 48, muere en el año 50, y en el año 48 ya era un hombre muy mayor allí y tal. En fin, están en Santiago, delante de la puerta de Platerías, allí están, porque fueron a cantar el año 48, debió de ser conciertos año santo, y fueron a cantar a Santiago. Decir que, bueno, la coral adquirió incluso fama y renombre universal, como lo demuestra el hecho de que en el año 57 viene a España el gran polifonista y compositor de color norteamericano, Mr. William Dobson. Y es la coral que él quiere dirigirla, y enseñarle los cantos espirituales negros, que él hace con esos cantos espirituales negros un estudio analógico con respecto a la obra de Tomás Luis de Vitoria. Él encuentra una similitud entre Vitoria y los cantos espirituales negros, y la coral de Bazán la dirige el propio Mr. William Dobson. No me digas. La dirige él. Es la única vez que dirige fuera de que don Manuel cede su batuta. ¿Y viene aquí a dirigirla? Y viene, sí. ¿O va la coral a Madrid? No. No. Vino él aquí. Es profeso para hacer esta impresionante. Impresionante, sí. Y bueno, a ver, decir que dentro de la coral, hombre, todos recuerdan. Ahora, yo estoy muy contento porque este año hay unos conciertos sacros. Hay, en fin, con el pregón de la Semana Santa ya actuaron ahí unas corales y demás. O sea, y se vuelve, parece que a recuperar esa música sacra en la Semana Santa. Que era tan importante. Que don Manuel ya la crea en 1957. 1957 hace el primer concierto sacro, en el Jofre. De aquella todavía no estaba la iglesia, en fin, no se habían hecho ni en San Julián ni en San Francisco. Y se hace en el Jofre. Y la hace en el Jofre. Para lo cual, que don Manuel siempre buscaba la forma de que todo tuviera relación con lo que él hacía. Entonces, le encarga a Paco Iglesias, el pintor, que haga un mural con un ábside gótico, entonces, con 3 paneles, y en el Jofre hay fotografías de él.
Entonces canta la coral como si estuviera dentro Eran de los la decorados catedral. maravillosos que hace Paco Iglesias. Fíjate qué maravilla, Exactamente. fíjate qué maravilla. Y en el año 60 ya se trasladan a San Francisco, hasta el año 84, que es el último año que se hace en San Francisco, y en el 85 vienen para San Julián. ¿Y él dirige hasta cuándo? Ella es Dirige muy mayor. hasta el año 87. Porque él se muere muy mayor. Él se muere con 77 No, años. pues tampoco tan mayor. No era tan mayor. No, que va, que va. No era tan mayor. Y hasta el final dirigiendo. Y luego, ¿qué queda de esa maravillosa polifónica? Luego, ¿se dividió? ¿Cómo fue el proceso? La ¿Cómo coral, está ahora? una vez que don Manuel muere, yo me encargo personalmente de juntar a los componentes para que, bueno, pues para que no se muera la cosa, ¿no? Y bien, la gente viene. Algunos que ya llevaban ya muchísimos años ya se cansan de tanto ensayo, de tanta cosa y tal. Entonces me dicen que no, pero que cuentan con ellos, o sea, podía contar con ellos para lo que fuera, pero desde luego no para cantar. Entonces, bueno, la gente responde. Yo hablo con el entonces, hacía las veces de obispo, don Eugenio García Mor. Fui a hablar con él a los domos, un hombre encantador. Le digo que hay la posibilidad de dirigir la coral. Él conocía toda la obra del padre Fanego, claro, faltaría más, como buen musicólogo que era, y músico. Y don Eugenio empieza con los ensayos. Pero ahí tengo que decir que empiezan a apuntarse gente como solistas que no habían cantado en la vida. Y otra cosa que a mí me molesta es que yo propongo que en reconocimiento al padre Fanego se le ponga el nombre de polifónica padre Fanego. Y de quien menos lo esperaba me dicen que no, que hay que cortar con lo anterior. Ay, la eterna ingratitud del ser humano, Dios mío, Dios mío. Entonces, bueno, ya aparte de que no estaba contento, yo sé que quedé como el Capitán Araña, porque yo al poco me marché, le dije a don Eugenio que no podía continuar en ese ambiente, que no me encontraba cómodo. Y ahora, yo soy una persona seria, donde la haya, y si hay que trabajar, pues se trabaja tal. Bueno, pues a mí me parecía que don Manuel merecía un homenaje en forma de agrupación coral. Sí. Entonces yo, ni corto ni perezoso, hablo con los que eran fieles de verdad a don Manuel y hacemos un coro de cámara que se llama Coro de Cámara Padre Fanego. Sí. Entonces no teníamos ni sitio donde ensayar ni tal, nos deja don Amable Rodríguez Armada un local ahí en San Julián, Sí. enfrente Cáritas. El gran don Amable. Gran don Amable. Y faltaría más. Yo con don Amable, en fin, le habíamos cantado el funeral de la madre y él se quedó eternamente agradecido con nosotros. Entonces yo cuando le fui a pedir si nos dejaba el local, bueno, lo que fuera. Y tuvimos un localito ahí. Después fuimos para Marina. Nos habían dejado un local dentro ya del recinto militar y tal. Y bien, el coro funcionó. Hemos hecho en el año 91, fíjate, celebrando el bicentenario de la muerte de Mozart, hemos hecho un concierto todo a base de obras de Mozart. Qué maravilla. Todo, con orquesta de 10 profesores, del Tercio Norte, tal. O sea, todos conjuntados. Tengo que recordar al entonces director, José Romo Zavala, que era un gran músico y era un hombre pues, que colaboró con nosotros, pero de forma como si hubiera conocido personalmente al padre Fanego. Sí. Y luego todo lo demás, la escolanía, bueno, al perderse la escuela de aprendices de Bazán, al cerrar todo eso, pues ya todo eso ya se acabó. Ya, desgraciadamente, Sí. qué gran obra fue aquella escuela de aprendices. Escuela de aprendices, la Bazán, donde salían los enorme. mejores. Y ahora, mira, yo me da ganas de llorar cuando dicen, es que en Ferrol, es que se necesita mano de obra si se volviera a repuntar la construcción naval. Dios mío, todo lo que tuvimos y todo lo que hemos tirado por la borda. Qué pena, Juan. La escuela obrera. Qué pena. La escuela obrera. El edificio de la escuela obrera era digno de albergar, pues, no sé, un museo de lo que fuera. Estaba dentro de las murallas de Bazán. Sí. Pero bueno, de forma independiente al astillero, sí. Que tenía puerta de acceso propia. Sí. Entonces, bueno, pues ese edificio se tiró
¿Se tiró? para hacer un aparcamiento. Se tiró la piscina, Dios mío, se tiró el gimnasio. Bueno, Dios mío. ¿En qué época pasa toda pues esta barbaridad? después del 72. Después del 72. Sí. O sea que ya estábamos aquí en plena... en plena barbarie. Pero terrorífico, claro. Es que yo, a ver, la piscina, bueno, pues a fin de cuentas, pues no Bueno, pasa nada. Pero ¿sí? hombre, aquel edificio magnífico. Pero el edificio de la Escuela Obrera, Era magnífico. y ahora ponen una fotografía del edificio en el portal de Sí. lo que era antes el acceso a la Escuela Obrera. Sí. Una foto, o sea, pero Una pena tremenda. Mira, cuéntame una cosa, este reconocimiento a don Manuel Pérez Fanego, porque lo necesitábamos hacer tanto tú como yo, porque es verdad, pero dime, la música y Ferrol. Juanjo, tú has escrito, bueno, tú ahora me apuntaste Mozart, que es una de tus pasiones, pero es que Mozart es una pasión tuya, la zarzuela es otra pasión mi tuya. locura. La zarzuela, la música, o sea, ¿qué tiene Ferrol en ese ADN es musical, ¿verdad? Mira, tiene un ADN musical, además con respecto a la ópera. Claro. Tú, en tu programa, pones un fragmento en la cabecera de una ópera española, Sí, señor. que es el pasodoble del Gato Montés famoso del maestro Manuel Penella. Y eso ya es un reconocimiento que le estás haciendo a la ópera, española pero ópera. Sí. ¿Eh? Bien, pues aquí, a ver, nos remontamos al principio de la ciudad. A cuando no éramos nada y de repente fuimos una maravilla. 1770. 1770. Ahí estamos. Aquí aparece un señor napolitano, que había sido cantante de ópera. Desde luego era para hacer una película acerca de este ¿Verdad señor que sí? Nicolás de Setaro, ¿no? Sí. Entonces, él viene aquí, bueno, primero recala a ver si lo digo, en Galicia, e intenta crear un teatro de ópera en La Coruña, fracasa. Santiago de Compostela fracasa, pero en Ferrol no fracasa. Hace un teatro de ópera en 1770. 1770. Casi no estaba ni la Scala de Milán. No estaba. Le faltaban 8 años a la Scala de Milán. Inaudito. Bueno, pues Ferrol cuenta con un teatro para la ópera. Y lo que es curioso, porque si te paras a pensar y dices tú, bueno, ¿qué repertorio? Y ahora vamos con el repertorio, ¿no? O sea, este hombre pues hace una serie de actuaciones, ofrece óperas, como el teatro de ópera, pues era para ofrecer efectivamente óperas, y bueno, pero este hombre cae en desgracia, que ahí está lo pintoresco de su vida, ¿no? Cae en desgracia, es acusado en la villa de Bilbao por 3 señoras de pecado nefando. Caray. Sí. Bueno, Hay unas causas que están demasiado claras para con toda claridad, con puntos y señales de lo que el Señor les proponía a las susodichas. pues era un pelín pájaro. Era Un buen pájaro. un buen Era pájaro. el señor Era un buen Setaro. pájaro el señor napolitano. El señor napolitano. Y entonces, bueno, le embargan todos los bienes, incluido el teatro. El teatro de aquí. El teatro de aquí. Porque él llega aquí, es empresario, llega de Nápoles, le falla a La Coruña y tal, y organiza Pero y prepara aquí un teatro. Aquí y hace un teatro. Para la ópera. Construye un teatro, Construye un teatro. invierte su dinero y hace su teatro. Situado en hoy la calle de la Iglesia y la calle Magdalena, Ajá. donde estaba el Banco de Santander, Sí. al lado del Banco Santander. al lado del banco. Sí, un poco enfrente de la farmacia Casares. No, a ver, te Por la sitúo calle por Magdalena, la parte de sitúame, atrás. en esa manzana. En la manzana La de parte de Intendencia. atrás era donde estaba Hacienda Bien, y la parte delantera donde estaba el Banco de Santander. bien. Ahí está Ahí situado. estaba el Teatro Está Setaro. situado el Teatro Setaro. Se sabe todo esto por las fincas cuando las compra y demás, de quién pertenecían, tal y tal. Bueno, yo tuve que recurrir a un arquitecto para que me lo situara actualmente, ¿no? Y el teatro estaba ahí, daba a las 2 calles. Bien, pues este señor, cuando le embargan el teatro, lo compra o se lo hereda un tal Joseph
Giuseppe Ancinelli, otro italiano, y también napolitano. Entonces, con este señor es cuando logra el máximo esplendor. Curiosamente, cuando sale la causa de Setaro, resulta inocente. Vaya. Pero el hombre ya estaba muerto. Vaya. Entonces aquellas lo habían calumniado. El bueno del pájaro no era tal pájaro. Al parecer sí. Sí. O sea, bueno, el Ancinelli se hace con el teatro y hay unos escritos al corregidor de la plaza donde ofrece una temporada de ópera. O sea, hay que tener en cuenta el 1770, que son pues, siglo XVIII, finales del XVIII. Échale, pues, que pasaran 10, 15 años, ¿no? Desde lo de este señor con el Ancinelli de Marras. Entonces, él solicita 24 representaciones aparte de la temporada de ópera que había hecho. Claro, ahí se pregunta uno, ¿pero qué repertorio era? Porque, por desgracia, no hay títulos ni hay nada. Ay, qué pena. Pero en 1770, 80, no había nacido ni Verdi, ni Wagner, ni Puccini, Rossini, Donizetti, Bellini. O sea, todos los personajes o los compositores que ponen sus títulos en los carteles de hoy. Sí. Entonces, ¿qué repertorio ofrecía Setaro y Ancinelli? Ópera barroca. Claro. Monteverdi, Händel y demás. Cuando es un repertorio dificilísimo de asimilar, porque se ve que Ferrol que lo asimilaba a la perfección, ¿no? Bueno, pues cuando hoy en todos los teatros del mundo, al leer las programaciones se ven que la ópera barroca queda, iba a decir relegada, no, queda pues digamos que como exclusividad para Inglaterra. Hacen una temporada en el pleno verano tal, de ópera barroca, donde se interpreta a Lully, a Carpenter, tal. O sea, y ahí queda la ópera barroca. Pero resulta que nosotros lo ofrecíamos constantemente. Qué impresionante. Con todo lo que implica esa ópera, que es el traslado de todas las voces, porque que estamos hablando del siglo XVIII. Estamos hablando del XVIII. ¿Cómo venían las compañías? ¿A dónde venían las compañías? ¿Cómo se trasladaban? ¿Cómo se trasladaban? ¿Dónde se hospedaban? ¿Y cómo es que les interesara? Fíjate, la magnitud de la ciudad, la impresionante magnitud de esta nuestra querida ciudad. Sí. ¿Qué es alucinante? Y no le damos importancia. Ninguna. Bueno, pues estando yo en Milán, y esto lo cuento a modo de anécdota, ellos los milaneses tienen la Scala como el no va más, ¿no? Es el paraíso aquello. La gran catedral. Es que es la catedral del canto. Sí. Y es que si fracasas en la Scala de Milán, estás apañado, pero como triunfes, se te abren las puertas de todos los coliseos del mundo, ¿no? Bueno, pues yendo para el aeropuerto, íbamos a buscar a una persona y entonces a mí me llamaba la atención la cantidad de escudos que yo veía por la ciudad, con una cruz latina, roja. Ese es el centro del escudo, con banderas y con demás. Sí. Yo, que estaba acostumbrado a ver ese escudo, precisamente en el emblema de la Scala de Milán, todas las grabaciones que vienen de la Scala y demás, vienen con el símbolo de la cruz latina roja. Entonces, en mi mal italiano, yo le digo al taxista, le pregunté si el símbolo era el símbolo de la ciudad, que por eso lo llevaba a la Scala de Milán. Me dijo que sí y tal. Dije yo, bueno, pues le voy a decir que en 1770, 8 años antes de que usted estuviera en la Scala, en Ferrol, de donde yo soy, en Galicia, en España, ya teníamos un teatro para la ópera, y el hombre se agarró un rebote que no te lo puedes imaginar. No puede ser, nosotros somos los primeros. Pero es que nosotros... No. Hemos tenido un teatro antes que la Scala. Con todo lo que implica ese teatro, el entender esa música, el gustarte esa música, porque si venían aquí era porque eran competitivos, porque si no lo vendrían. Es que si no, claro. Grandes compañías que se alojarían
Sabe Dios dónde se alojaban. Es que a mí a ver, como estudioso de todo esto, me duele que no se incluyeran títulos, que no se... O sea, y claro, toda la maniobra que daba lugar a donde se hospedaban, donde comían. Claro, que comían, donde estaban. O sea, es fantástico. Entonces ya estamos con la ópera colocada y situada ahí. Situada totalmente. Es más, anduve detrás, yo, en fin, tengo un estudio acerca de los cantantes castrados. Sí. Es un tema que me apasiona. Sí, sí, sí. Y anduve detrás y dije, pues era la época de los cantantes castrados. O sea, Mozart escribió para los cantantes castrados. Y en 1770, pues tenía 14 años. Ya tenía óperas de juventud. No creo que ninguna se representara en Ferrol. Aunque los coruñeses dicen que Don Giovanni fue la primera ópera que se representó en Ferrol, en La Coruña. Hablan de 1790 y tantos. No sé si se daría aquí el caso. El asunto es que el Teatro Setaro ardió, y ahí se fue toda... ¿Desapareció? Y luego, ¿todo eso quién lo retoma ya? ¿El Joffre? No, después, hombre, hay un lapso grande, hay unos teatros aquí que se crean aquí, tal como el Romea de la Calle del Sol, está el New England, que estaba situado al lado de Correos, sí, y tal, hasta que ya el Joffre aparece, y es el buque insignia de nuestros teatros. Pero estamos hablando prácticamente... 1892. Claro, siglo XIX, ya, claro, es que hay un espacio muy grande. Hay un espacio grande que, a ver, yo no sé si los teatros, claro, no hay programaciones. Sí. En el archivo de Ferrol, pues te encuentras con unos vacíos que son impresionantes. Yo anduve detrás, fíjate, teníamos el Joffre, que se inaugura en 1892, y que tenía una orquesta propia. Una orquesta propia, que tenía su independencia con respecto cuando se presentaba alguna entidad. Allí, por ejemplo, se presentó Eiriños da Miña Terra, que fue, bueno, estoy dando un salto grande, pero allí se presenta también el Tosios e Froles. Entonces, la orquesta del Joffre tenía su sitio, interpretaba 3 o 4 obras, después tenían tal, hasta que actuaba la entidad que iba a debutar esa noche, ¿no? Y bueno, pues yo anduve detrás, porque yo conocía al concertino. Era un señor, un tal Vilela, un señor que vivía en la calle de Ánimas, donde yo viví. Yo veía al hombre aquel alto, vestido de negro, con su maletín, con el violín. Hasta que después mi tío, que trabajó en el Joffre mucho tiempo, pintando las carátulas aquellas del Joffre, me hablaba claro, un hombre que murió con 90 y muchos años, pues recordaba lo de la orquesta del Joffre y tal. No hay datos para escribir la orquesta del Joffre. Y además del gran Joffre, aquello sí que era un maravilloso teatro, aquel teatro divino, con aquellas bomboneras que se cargaron cuando hicieron el cine, con aquel foso que subía, que se convertía en salón de baile, aquello era una maravilla. Aquella orquesta era precisamente también, conmemoraba cuando se hacían aquellos fuegos florales, que aquello era una verdadera maravilla, coincidía en mayo, creo recordar, ¿verdad? Que se subía, lo que tú dices, el piso del Joffre. El piso del Joffre se subía, quedaba a paño. Unos 2 metros se subía, para ponerlo a altura. Y allí se celebraban los grandes bailes de la ciudad. Sí, sí. Qué importancia, qué elegancia, qué categoría de ciudad, qué saber de ciudad. Eso éramos, y eso está impregnado en nosotros, porque esos eran nuestros abuelos. Es verdad. ¿Qué nos ha pasado? Pues no lo sé. No lo sé. Pero bueno, no lo sé. Tiramos con todo. Pero no importa. Es una pena. Era esa maravilla. Pero bueno, yo eso lo llevo en la sangre, lo llevo, ¿eh? Claro. A ver, claro. Es que yo mi abuelo, a ver, me crío en una familia eminentemente musical, donde mi abuelo era el gran bajo, cantaba la polifónica, cantó en el Tosios, también en el año 19, que hay una fotografía con él en Bayona, con Sofía Casanova. Tal, ahí lo descubro yo y dije, hombre, aquí mi abuelo también. Y bueno, actuaba en las misas, en tal, con instrumentos que tenía. En fin, era todo
un prócer el hombre. Y entonces, claro, en mi casa siempre se respiró música. Mi madre cantaba muy bien, todas las romanzas de zarzuela que le escuchaba mi abuelo, porque mi abuelo, fíjate, nació en 1885. Sí. En 1900, con 15 años, forma parte de la rondalla, mal llamada rondalla Iriños da Miña Terra, que era una orquesta de punteo, en toda regla, pero se llamaba rondalla. Se llamaba rondalla porque... Para bueno, no darse importancia. estaba compuesta por aquellos chicos de las rondallas de carnavales y de pepitas, ¿no? Que aquí tengo que decir que Ferrol perdió el tren de las masas corales organizadas. O sea, cuando a mediados del siglo XVIII, Sí. 1900, del XVIII, no, del XIX, Del 19. 1800, sí. tal, en la segunda mitad, tal, se hacen, o sea, lo de las agrupaciones ya convertidas en sociedad, se hacen generales en toda Europa. Aquí en España, la bandera Anselmo Clavé, con los famosos coros Clavé en Cataluña. En Galicia, aquí están todos bajo la égida de los grandes compositores. Juan Montes, el autor de Negra Sombra, Pascual Veiga, el de la Alborada de Gallega. Sí. Todos estaban vinculados a estas entidades. Pero Ferrol no tiene ninguna agrupación coral. ¿Por qué? Pues no lo sé. O sea, hay un paréntesis. Sí, hay un paréntesis ahí que Ferrol no aprovecha ese momento. Digamos, esa fama que tenían las agrupaciones, Sí. o moda, como quieras llamar. Y bueno, pues empiezan, cuando se inaugura el dique de la Campana, creo que fue en 1879, un cacao de tanta fecha, 1879. Efectivamente. Tal, o sea, organizan un concurso de entidades corales y Ferrol no tiene coral. Aquí vienen agrupaciones de Coruña, de Lugo y demás. Es curioso porque tanto Veiga como Montes no aceptan el fallo del jurado y hay se organiza ahí una buena tal que dio lugar a polémicas, además tirantes y tal, a través de la prensa y demás. Pero curiosamente Ferrol no tiene entidad coral. Sí aparecen tímidamente con las Pepitas. Ahí 1886. Es cuando empiezan las Pepitas. Cuando empiezan, digamos, la actividad coral en Ferrol. Ajá. A través de las Pepitas. Y después de 140 años, pues aún las tenemos ahí. Fíjate. Bien vivas y coleando, ¿no? Sí, están ahí, ¿eh? O sea, pero de la forma asociativa no nacen. ¿Cómo nacen? Pues se creaban para cantar la noche de las Pepitas. Y en fin... Era lógico que nacieran, porque todo eso estaba en el alma del ferrolano. Y era normal que ante ese paréntesis luego dijeran, pues a ver cómo nos organizamos, pues vamos a cantar a las Pepitas, sí. Vamos a cantarle a la mujer ferrolana, ¿no? Le cantaban a la mujer ferrolana, preciosa, porque el canto de carnavales, que también, digamos que era lo mismo, sí. Porque los compositores y letristas eran los mismos sí. Y no había pues ninguna cosa, en fin, que distorsionara, que se metían con... No, se cantaba la belleza de la mujer ferrolana y al propio Ferrol. Ferrolana hermosa, Ferrol. Tu pueblo mismo, ¿no? Claro. O sea, y bueno, pues todo esto, que, como digo, esos chicos que forman parte de esas rondallas, que se deshacían y hasta el año siguiente, era flor de un día, como yo las llamo, sí. Se juntan todos y fructifican en Iriños da Miña Terra. Que es una entidad de punteo, pero que tiene una fama impresionante. Dentro de Iriños da Miña Terra nace el Tosios e Ferroles, porque Manuel Lorenzo Barja, que fue el gaitero fundador del Loi Real Coro, pues
tenía cierta amistad con Seoane Pampín, que era el director, y con don Andrés Avelino Comerma, que era el presidente, el creador del dique de la Campana. Sí. Fue el presidente de Iriños da Miña Terra. La llevó por todo el norte de España, bueno, hizo unas giras, pero, o sea, impresionante. Cuando actuaban, y ahí mi abuelo, con 15 años, ingresa en Iriños da Miña Terra. Entonces, él recordaba, claro, esto se lo transmite a mi madre y a las hermanas. Yo, cuando muere mi abuelo, yo tenía 7 años, claro, y me acuerdo muy poquitito de él, muy poquito. Y entonces le dicen que cuando fueron a actuar al Teatro Real de Madrid, que estaba ya todo preparado para empezar allí, y había un señor de la tramoya que andaba loco buscando por allí. ¿Pero qué le pasa a este hombre, tal, que no levantan el telón y tal? Estaba buscando los atriles. Y tuvo que decirle Seoane Pampín, esta gente toca sin papel, porque no conocen lo más elemental de la música. Era todo de oído. Maravilloso, es maravilloso, sí. Todo de oído. Y hacían obras que no era moco de pavo, tocaban a Beethoven, a Bach, tocaban, bueno, después a los españoles, ¿no? A Turina, a Bretón. Y esta agrupación, ¿cómo nace? Porque, a ver, los chicos estaban ahí, los que tocaban y cantaban, tal, en fin, se separaban, pero ahí estaban, ¿no? O sea, eran fáciles de localizar. Bueno, pues en 1900 viene a Ferrol don Tomás Bretón con su ópera La Dolores. Entonces, estas entidades se valían de músicos de la localidad. Aún hasta hace poco no venían las orquestas al completo, se valían de músicos de la ciudad, sí, para hacer más ligero todo lo que se refiere. La logística y todo el venir y abaratar costes. Para abaratar costes. Claro, claro. Bueno, pues la Jota necesita de aquello una rondalla. Entonces avisan a este chico que era de Infantería de Marina, Antonio Seoane Pampín, tal. Oiga, necesitamos esto para tocar y ahí nace Iriños da Miña Terra. O sea, se juntan, tocan en la famosa jota de la Dolores. Sí. Pumba, ahí está. Hombre, ¿y por qué no continuamos? Diría uno, que nunca se sabe quién es. Fue? Pero dio la idea. Pero dio la idea. Sí. Oye, ¿y si seguimos? Si esto lo formamos y hacemos una corporación con todo esto y la hacemos sociedad. Y tiene una actividad de 36 años, que por desgracia desaparece con el principio de la Guerra Civil. Desaparece y luego ya... Después claro, Después estaban los París ahí metidos, y uno de los París, Antonio, tenía yo tengo uno en casa, tenía unos prospectitos allí para hacerse socio y a ver si... ¿qué tal? Sí. Pero ya fue imposible. Ya fue imposible. Nunca segundas partes fueron buenas. Es verdad, en nada en la vida. Es mejor empezar de cero muchas veces. Mira, y entonces ahí arranca la tradición de las pepitas. Y ahí arranca toda la música que, gracias a Dios, hoy la seguimos oyendo. Este año estuvieron preciosas, ¿eh? O sea, estaba la calle llena de rondallas, que es una preciosidad. Va con nosotros. O sea, yo recuerdo el ir con mis padres, claro, era un chiquillo, vivía en Esteiro. Íbamos por el campo de batallones, bajábamos al centro, cantábamos detrás de las rondallas como era. Sí. Juanjo, tú al hablar de la zarzuela, hablas de la ópera nuestra. Porque, ¿qué es la zarzuela? Pues la zarzuela es, digamos que como la ópera, pero con partes habladas. Es una maravilla que también se está perdiendo. Es nuestra ópera española, digna de cualquier gran compositor. Es nuestra ópera española, que no tiene nada que envidiarle al Singspiel alemán. La flauta mágica es un Singspiel, o sea, es como una zarzuela que tiene partes habladas. Claro. O sea, cantan y hablan. Bueno, pues la zarzuela, hombre, aquí hemos tenido, caramba, aquí vino lo mejorcito, al Jofre. Aquí venían las compañías de Marco Redondo, de Antón Navarro, Luisa Gibella, Luisa Gibarba, el padre,
Dios mío. Padre de... Lo mejor, Aquí venía lo más granado. Lo mejor que venía aquí. Sí. Ahí mi tío, claro, me contaba muchas cosas porque él tenía, pues, hombre, hasta el punto de que un día hizo una caricatura de Marco Redondo, que Marco Redondo la quería llevar, el cartelón aquel grande, ¿no? Tal, pero hombre, y le decía a mi tío, es que esto está hecho con polvos, que esto no aguanta, no tenía... Pero es que la zarzuela, además, encandila a todo el mundo. Yo no conozco a nadie que no le guste la zarzuela. Que no le Juan. guste. Y yo siempre pensaba, de la misma manera que en La Coruña se han sacado de la manga el festival este de Mozart, que les funciona bastante bien, yo siempre pensé, ¿por qué Ferrol no acuña, o sea, no hacemos un festival de zarzuelas en verano? Ya se hizo. ¿Pero por qué no lo hacemos? Lo hizo institucionalizamos? Bonifacio Borreiros, fíjate. Cuéntame. Lo hizo Bonifacio Borreiros. Había traído a la compañía, creo que por 2 años consecutivos, a la compañía de Antonio Amengual, creo recordar, que ahí conocí yo a uno de los chicos que después, dentro de la lírica de Ferrol, que tú recuerdas muy bien, le habíamos dado un premio, Sí. a Luis Cansino. Sí. Era un chaval de aquella. Bueno, hizo una tabernera del puerto que a mí vamos, tanto es así que cuando fue el proponer pues a uno de los barítonos por su trayectoria, dije yo, Luis Cansino, que yo me vino aquel... Sí. ¡Buah! Impresionante fue el chico aquel. Pues lo conocimos en persona, le hemos dado un premio y habíamos hecho un festival de entrega de premios en Córdoba. Sí. Lo trasladado a Córdoba porque le habíamos dado el premio a la trayectoria a Pedro la Virgen. Al gran Pedro la El Virgen, gran Pedro la Virgen, fíjate. que estaba enfermo y el hombre tuvo que declinar la invitación, fue una nieta a hablar allí, a recoger el trofeo y demás. Pero la zarzuela ¿Y tú crees que sería posible que desde el ayuntamiento se organizara? si se quisiera, sí. ¿Verdad que sí? Porque te dicen, bueno, es que date cuenta que las zarzuelas tienes que mover a muchísima gente y entonces la cuestión es que son carísimas, pero bueno, también tienes que mover a la gente con la ópera y también tienes que mover a la gente con los, digo yo, A ver, ¿o lo pero ves viable, Juanjo? yo lo veo viable. O sea, ¿y tú crees que Ferrol sería el sitio lo veo viable hasta el punto de que dentro de la Asociación de los Amigos de la Lírica de Ferrol hemos querido hacer alguna representación de zarzuela. Y estábamos en contacto o sea, hemos logrado cosas que nunca en la vida creímos que lograríamos. Sí. Hasta el punto de que en una ocasión le habíamos dado el premio a Laura Alonso, una soprano de Villagarcía de Arosa que triunfa por Alemania. Bueno, pues esta chica yo intimé bastante con ella, la llevaba a la parada de autobuses, bueno, en fin, Sí. que teníamos mucho trato. Y claro, me hablaba de lo que en Alemania sucedía, tal que aquello era, claro, está subvencionado todo, hay localidades que están Sí, la música en Alemania es patrocinadas ya por... Es una envidia, es envidiable, sí. como lo tratan. Bueno, sí. pues yo le dije si había posibilidad de hacer la grabación de una ópera de Baudot, la famosa Cantusia. Dije, yo tengo localizada la partitura, todas las partituras de todos los instrumentos están en el Museo de Pontevedra. Que desde aquí lo digo, Museo de Pontevedra. Pero si tendría que estar en Ferrol, Museo de Ferrol. Sí, pero eso fue el hijo de Baudot quien se lo dio a Filgueira Valverde. Claro. Aquí no teníamos museo. No teníamos nada, porque Baudot es ferrolano. Ferrolano de adopción. De adopción, pero bueno, el mejor de los ferrolanos. No hay nadie que por quiera más a supuesto. Ferrol que el ferrolano de adopción. Por Baudot supuesto. es nuestro. Pero, Es nuestro, es total. nuestro. Yo tengo un libro que en fin, que le hice, y vamos, todo lo que hizo este hombre por la música, ya no, es que hasta compuso una obra para Pepitas. Solamente una. Ah, sí, no lo sabía. Solamente una. A una doncella se llama, del año 19. Bueno, pues es un auténtico exitazo. Bueno, a mí me emociona, porque escuchar... Sí, no, es que es Baudot, ¿no? Es impresionante. Pero, o sea, este hombre que hacía marchas militares, tal. Bueno, lo del pasodoble Lugo Ferrol, y lo del pasodoble del tren de la alegría, Una maravilla. que se hizo cuando en el año 13, cuando
cuando fuera lo del Cuando se inauguró la línea de ferrocarril. De Ferrol-Betanzos. Que estaba de alcalde de Ferrol, don Emilio Antón Eibo León, que era mi bisabuelo. Estaba entonces. Y vino también, y fueron esos años, 1913, que fue, y desde entonces seguimos teniendo la misma línea. La misma línea. La misma línea, bueno, en fin. Pero Baudó hizo un tema que es onomatopéyico, con los sonidos del tren, de los silbatos, tal, que es una auténtica maravilla. Maravilla. Y todo eso tenemos que oírlo. Bueno, pues yo iba a lo que estaba hablando, de que había posibilidad de hacer una grabación, porque hay un estudio de grabación en Galicia que es una auténtica pasada, en la provincia de Pontevedra. Sí. Orquesta tenemos. Y me decía Laura Alonso, dijo, sopranos, mezzos, tenores, barítonos y bajos, nunca en la vida hubo tanto como ahora. Por lo tanto, hay que grabarlo. Claro. ¿Y eso de quién dependería? A lo mejor del ayuntamiento, que diera un empujón. De quién dependería, no sé. Sé que hemos hecho gestiones y no se nos ha contestado. Bueno, vamos a ver. Y entonces, y mira, y cuéntame, y ese festival que digo yo, porque yo siempre que veo, y vuelvo al festival de Mozart, y yo digo, pero ¿por qué lo pueden tener en La Coruña y no tenemos nosotros algo tan español, tan nuestro, como es nuestra zarzuela? Yo recuerdo en una ocasión que vinieron aquí al templete este de la música de aquí del cantón. Es que no cabía un alfiler. La gente estaba emocionada escuchando las cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues yo te puedo decir que Coruña lleva con la ópera aproximadamente 65, 70 años, con los amigos de la ópera de La Coruña. Sí. Y sin embargo no son capaces de hacer los amigos de la zarzuela. Cuando parece que es mucho más difícil lo de la ópera. Sí, oficialmente debería de ser. Parece que logísticamente es mucho más complicado. Bueno, pues como nosotros siempre llevamos lo más difícil, porque somos especialistas en lo imposible, pues desde aquí te lanzo el guante. ¿Hagamos algo de eso? Caramba. Ya hablaremos. A ver ahora, de cara a las municipales. Compañías las hay, ¿eh? Compañías las hay. Compañías las hay. ¿Cuánto costaría? Y yo estoy en contacto además con alguna. Entonces, ya verás, ¿cuánto costaría? Porque aquí hay que cuantificarlo todo. ¿Cuánto costaría 7 días dedicados al Festival de la Zarzuela de Ferrol? Pues a lo mejor parecería una cifra astronómica, decir 20 millones de las antiguas pesetas. Que no 20 millones de las antiguas pesetas. Espera, me estás hablando de 100.000 euros. Sí. O sea, ese presupuesto. Sí. 100.000 euros, que serían 18 millones, 17, 16, 120.000 euros. Calculo así, porque hace, pues cuando estábamos metidos en el ajo de la lírica, de Ferrol, una compañía, para traer una rosa del azafrán, nos costaba 2 millones de pesetas. Bien, con orquesta, hablo de pesetas. 12.000 euros. 12.000 es que ahora me riñen, yo siempre hablo de pesetas y luego me dicen, no, estamos en euros. Sí, 12.000 euros una compañía. Bueno, se trae usted 4 o 5 días, pero también puede tener un overbooking y relanzar la ciudad. ¿No te parecería una idea preciosa? Eso sería una maravilla. Por el bien de la zarzuela, por el bien de la ciudad, por la tradición que tuvo Ferrol con la ópera y con la zarzuela. Sí. O sea, porque ya te digo, o sea, y me repito, es que vinieron las compañías que estaban de boga en todo momento. O sea, volver a recuperar eso que tuvimos. Eso sería recuperar. Yo desde aquí me comprometo a volver loco al concejal de Cultura que salga. El próximo concejal de Cultura, yo te prometo que lo voy a volver loco. Yo se lo hablaré al alcalde. Con este tema. Se lo hablaré al alcalde. Sí. Yo se lo hablaré al alcalde. A ver, es que lo merece. Sí. Al alcalde y eso sería un poner a Ferrol en el escaparate de su tradición y sobre todo eso, con la zarzuela. Porque ¿verdad que hubo una época que se hacían zarzuelas en el parque? Sí. ¿A que sí? Pues mira, yo sin ir más lejos, en el año 71, tengo una memoria de elefante, que eso no me falla. En el año 71 habían traído Juan José Bane, es que eso lo recuerdo muy bien porque me quiso llevar a mí en su compañía. El año 71. Y entonces había traído al parque la rosa del azafrán. Al día siguiente, vino 3 días. Al día siguiente, Katiuska,
que nos había llovido en pleno verano allí, Sí, aquello fuera terrible. Tal. Y al día siguiente, la taberna del puerto lo ponían en el Luis Vives, en el colegio Luis Vives de Puente de. O sea, vinieron en el 71 al parque En el con ese 71, repertorio. hablo de agosto, Sí. seguramente fueron en agosto. Y iba muy bien, a parque, pero lleno, Abarrotado. abarrotado. ¿Y tú qué crees? ¿Que ese festival se tiene que hacer o sería conveniente hacerlo al aire libre o en el Jofre? Teniendo el Jofre es una pena no utilizarlo, Claro. porque además la acústica es otra, tal, no hay que llevar amplificación, mientras que si estás al aire libre sí tienes que llevar. Es cierta la mítica idea de que la acústica del Jofre es absolutamente excepcional. Es como todo teatro italiano, porque es de corte italiano. Yo esto lo hablaba con un director catalán, que dirigía la Sinfónica de Santiago, la Filarmonía, mejor dicho, y coincidimos en el aeropuerto de Barcelona, tal, y estuvimos hablando. Yo, claro, lo conocía, entonces Sí. hablé con él, le pedí un autógrafo y demás y tal. Hombre, de Ferrol, tal, él venía para Santiago. Sí, hombre, tenéis un teatro allí, tal, italiano, con sonido un poco seco, lo dijo él. Pero esa sequedad de sonido quiere decir que no tiene un eco muy prolongado, ¿no? Ajá. Que demasiado eco pues te corta también lo que vayas a hacer seguidamente, porque el eco continúa. Claro. Entonces tienes que interrumpir el eco. Pero al ser seco es más limpio. Y El sonido. en el Jofre es limpio, Es limpio. es limpio. Claro, claro. Tiene un eco de 2-3 segundos, que eso es fetén para... Maravilloso. ¿Y qué me dices del gris plancha y verde del decorado actual? ¿No crees que ha perdido duende? ¿No crees que ese teatro debía de ser rojo, blanco y pan de oro? ¿No te parece gris plancha y verde manzana una auténtica tragedia para esa maravilla, esa bombonera ideal italiana? Yo te voy a decir te voy a decir mi parecer. Dime. Cuando yo fui a la inauguración de la Jofre. recuperación del Jofre, me llevé la decepción de mi vida. Yo es que me eché a llorar y me hizo gracia porque no sé quién decía, pero por favor, si lo ha hecho Jarretto, que fue el que hizo y a mí qué me importa que lo haya hecho Jarretto, también hizo el ¿cómo se llama? Lo del el palacio ese de San Pío, o como se llama, el de la residencia del presidente de la Xunta, que fueron 30 Sí. millones de euros tirados Sí, sí, a la basura. Lo de la nadie- Ciudad de la Cultura. No, no. No, Donde debería vivir Núñez Feijóo cuando era presidente, ahora Rueda, no sé si vive, pero fue esa especie de residencia que también le hizo este señor, absolutamente moderna, que parece una especie de cosa que encajaría bien en Marrakech. Pero claro, en Santiago va a ser que no, tiene unas vistas prodigiosas sobre la catedral. Costó la friolera de 30 millones de euros, son 5.000 millones de pesetas, que se fueron a la porra porque no lo vivió Fraga, una cosa, yo creo que un par de años, y luego Núñez Feijóo ni se le ha ocurrido pasar por allí. Te quiero decir. es la residencia oficial. Residencia oficial que Del no sé si presidente de la Junta. lo utiliza ahora este hombre, pero Rueda, pero dinerito a la basura, como la Ciudad de la Cultura. Entonces, cuando el Aljofre lo reconstruyó este señor, como ya fue la bomba, pues dije yo, pues este se equivocó, porque nos ha metido un gris plancha y un verde manzana que solamente a un enemigo de la ciudad se le ocurre hacerlo. Y a un enemigo la música. Eso no puede tener duendes, Juanjo. Y la música funciona con el duende. Yo estaba conectado al Jofre anterior. ¿Verdad? Bueno, ¿se puede volver? No lo sé. Pero bueno, de momento por lo menos lo tenemos. Lo tenemos. No, que eso no es poco. Lo tenemos, Sí, eso no es lo tenemos. Mira, ¿tú cómo ves la situación ahora mismo de la música en Ferrol? A ver, yo soy optimista. Sí. Yo soy muy optimista. Las agrupaciones que tenemos, nos quejamos constantemente de que las voces van a menos, de que las voces son mayores, las personas ya tienen, la media de edad es muy alta, pero siguen estando ahí. Este año aparecieron 10 rondallas. Este año fue impresionante.
Entonces, Sí. yo, que tengo varios estudios acerca de las rondallas, en el año, creo que fue por el 5, por el 7, 1907 hablo, tal, fueron 9 rondallas las que aparecieron de aquella, entre carnavales y pepitas, ¿eh? O sea, que era, como eran prácticamente, era continuada la una fiesta de la otra, tal. Pero es que este año son 10 exclusivamente para pepitas, y hoy tienen entidad durante todo el año, que eso es muy importante. O sea, cuando actúan con las pepitas, bueno, pues se ponen la capa, pero el resto del año son corales. Claro. Y a falta de la coral polifónica de Bazán, que tiene su continuidad en la del Casino Ferrolano, por lo menos a mí me parece bien que hayan cogido el testigo de la obra de don Manuel y que no dejaran perder todo, porque tienen las partituras, tienen hasta los libros de fotografías, de firmas, o sea, lo tienen todo. Y eso, pues, a mí me reconforta. O sea que tú eres positivo. Yo Mira, ¿y qué te parece eso? Porque antes había una moda que era encantadora, que tú, por ejemplo, ibas a tomar una copa y alguien sacaba una guitarra, oye, tú te ponías a cantar y se cantaba en los bares, se cantaba en las tascas, sí, se cantaba en el sitio. Ah, amigo, ahora te dicen, quieto, usted aquí no puede cantar, porque como cante tiene que sacar licencia de no sé si es cafeteatro o algo así, que claro, los hunde a los pobres hosteleros porque tiene que pagar mucho más. Oye, ¿pero qué es esto? O sea, no nos están encorsetando en todo y no están cada día... Sí. A ver, yo creo, mira, los tiempos cambian. Sí. Los tiempos cambian. El llegar a un bar y cantar y tal, hombre, a mí me agradaba, a mí me tiene que hecho cantar cantidad de veces por los baretos Porque es muy bonito. de Esteiro y demás, tal, y yo lo pasaba bien. Pasaba bien porque había juventud, había, en fin, estabas en tu ambiente, ¿no? Hombre, que hoy no se pueda, pues hay gente que ya le molesta hasta que se cante. Ay, Dios mío, entonces así estamos. Sí. Estamos así de revirados, porque si a alguien le moleste que se cante, hombre, yo no te voy a decir, pero es que se puede cantar, Pues ¿por qué tengo no? una anécdota en un bar del Ponto, famoso, Sí. que allí se puso un señor a cantar. Sí. Y en vez de aplaudirlo, Bueno, pues había unos chicos allí que, oiga, por favor, nos está molestando, tal y tal, y hubo que cortar todo Claro, a ver, no Sí, bueno, puedes, puede ser, yo no también puedes, lo entiendo, a ver, sí, yo vale, digo que los sí. tiempos cambian y efectivamente se cambian. Hay que aceptarlos, aunque sean a peor, ¿no? Sí. Pero bueno, si seguimos con la tradición de la música, que yo digo que soy optimista porque, bueno, tenemos el conservatorio ahí, sí. que, bueno, pues por lógica tiene que nutrir más a las rondallas, y bueno, por lo menos que haya violines, que haya tal. Es que yo recuerdo una rondalla que había hasta un contrabajo, que se llevaba en un carretillo de un lado para otro con el... Fíjate. También es muy importante lo que antes apuntábamos, que de la misma manera que es envidiable Alemania, bueno, Alemania rinde culto a su música y la protege, y la mima, y la estimula y la ayuda. España con la música no aporta nada a las que administraciones. no aporta a la nada, música. ni se estudia en el colegio, No. ni muchísimo menos. Nada, te daban una flauta, ¿te acuerdas? Y con la flauta, que bueno, ojalá se estudiara bien la flauta, pero era una cosa, era una María absurda. No se le dedica el tiempo que se... Y además, el lenguaje de la música, bueno, de que te lo diga yo me da la risa, porque tú eres el maestro, es el lenguaje universal. No necesita traducción. La música es sublime, llega... La entiende todo el mundo. Todo el mundo, y es de la creación al alma. Y es lo único que en un momento determinado te eleva completamente. Sí. Es algo prodigioso, es un don de Dios. Sí que lo es, sí. O sea, es que, a ver, si te entra y te hace llorar, te hace saltar la lágrima, o sea, ya está el milagro hecho. Claro, está el milagro hecho. Claro. O sea, mira, a mí me pasó una ocasión, y vengo, yo soy de lágrima fácil, musicalmente hablando, ¿eh? Una ocasión fui a ver un elixir de amor a La Coruña. Yo solo fui allí, tal, bueno, pues
allí empezó tal, empieza el coro, empieza tal. Y yo, apático. Y yo dije, Ay, qué raro. ¿qué me está pasando? A ver, haz un análisis de lo que te está pasando. Estás en el Teatro de la Ópera, estás en Coruña, tal, no tienes ningún problema, no te duele un callo, tal. ¿Qué te pasa para no entrar en el tal? Sale el barítono y cuando canta el Come pari de Vizoso, tal, ya me cae el lagrimón y dije, ya estoy metido. ¿Sabes por qué te pasó a lo mejor? Porque no estabas en casa. Si hubieras ido al Jofre hubieras llorado desde el primer momento. Seguramente. Seguramente que sí. Al encontrarte allí, en La Coruña, es que mira, hacían temporadas de zarzuela en el Jofre, sí, que a mí me llevaba mi abuela, debió de ver al nieto, bueno, aparte de que por edad era el más idóneo para poder ir al teatro. Mi abuela entraba en el Jofre gratis porque el hermano era portero del teatro. Entonces, claro, a mí me llevaba y yo, ¿qué más quería el ciego que ver, no? Que encantado allá iba, de la vida, allá ibas. Tal. Bueno, pues recuerdo en una ocasión, ya cuando después ya te haces mayor y tal, pero esta zarzuela la fui a ver con mi abuela, porque a mí me quedó de pequeño, pues a lo mejor tendría 9, 10 años, 11, no sé, sí, tal, que una señora había dicho un taco en el Jofre, en la zarzuela. Y cuando estoy viendo la verbena de la Paloma, tal que dice, y viva yo, y viva yo, y viva la madre que me parió. El taco. El taco. Mira. Fíjate. O sea, y me llevaba, vamos, y esto lo tenemos hablado con mi madre, o sea, la canción del olvido. Mi madre se la sabía toda. Es que son preciosas todas. Es que, porque yo te diría ahora, ¿con qué zarzuela te quedas? Ah, es imposible. Yo tengo dos porque soy un loco de ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me quedo con dos que además que tienen que ver con las caballerías, que es el Cantar del Arriero, una que para mí es de un logro impresionante en tierras de Zamora, por carrieros que llegaban hasta Ferrol, sí, que mirando un día quise hacer un estudio historicista acerca de esa zarzuela, y fui por Puebla de Sanabria y no encontré relación ninguna con los arrieros. Sin embargo, la encontré en la maragatería de León, sí, que tenía incluso un museo de la arriería, con fotografías de Ferrol, porque los arrieros venían hasta Ferrol. Y tal, esa zarzuela me chifla que la iban a montar don José Rapariz. Sí. O sea, montaba zarzuelas. Ah, sí. Sí, tenía un grupo, pues ahí estaba Alfredo Varela, Félix Lorente, tal, y después, bueno, chicas y demás, que todas pertenecían a la Polifónica. Y entonces iba a montar el Cantar del Arriero. Y don Manuel les empezó a decir a las mujeres que el tema que era feo, que no era muy agradable, tal y tumbada, y que no se cantara. Llegó a levantar la zarzuela que no se representó. Hay un olor a incesto tal que no hay tal. Sí. No hay tal. Sí, efectivamente, el arriero es el padre de la chica a la que busca tal, pero no sabía que era la hija. Ya, entonces caramba, ahí no hay. También es que a veces. Pero bueno, don Manuel, por encima de todo, era hombre de iglesia. Sí. Entonces no aquello lo vio. No le pareció oportuno. Sí, no le pareció oportuno. ¿Y la otra cuál es? Y la otra es la Rosa del Azafrán. Te entusiasma. Impresionante. Impresionante. Mira, tengo pensado hacer una conferencia con el barítono en la zarzuela. Porque mi pasión y mi obsesión fueron los barítonos en la zarzuela. Desde Marco Redondo, Marlo Ausens y tal, bueno, todos aquellos que grabaron en disco sus voces. Esto lo empecé por el año 70, por ahí. Yo tengo una paciencia como un elefante. Sí, dices a esto, voy y lo voy a conseguir. Entonces, bueno, pues lo empecé de aquella a recopilar todos los cantantes que yo tenía y llegué a tener 17, que para mí era aquello, los tenía grabados en cinta, tal, bueno, hoy tengo 80. Y entonces, la idea que se me pasa por la cabeza, porque como esto lo publico en el Facebook y tal, y hay un barítono de una compañía alicantina que me dijo que podíamos traer a esa compañía de Alicante aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? La podíamos traer, que tienen orquesta y todo. ¿Para zarzuelas? Para la zarzuela.
tan especializados en zarzuela. Pues tú... Ya hicieron La Rosa del Azafrán, últimamente La Viejecita, tal, de Fernández Caballero. O sea, especializados en zarzuela. Bueno, ya habíamos tenido un primer contacto en tiempos de Grande, cuando estaba de presidente en la lírica y tal, y bueno, no se llegó a nada. O sea, estas cosas siempre caen. Pero están las negociaciones abiertas. Pero las negociaciones están. Se puede hablar. Sí que se podría hacer. Sí. Y además lo hacen con mucha dignidad, ¿eh? Sí. Sí. Eso sería formidable, ya te digo, el traerla... Podría hacer, pero además yo pienso que no sería en exceso caro. A lo mejor rebajaría el presupuesto inicial. Bueno, eso hay que hablarlo, pero sobre todo lo que hay que contagiar a la gente que venga al ayuntamiento, la gente nueva que venga al ayuntamiento, hay que contagiarle ese amor por lo que tuvo la ciudad, esas maravillas que tuvimos y que podemos volver a recuperar, esa esencia, porque se va a llenar el teatro y se va a llenar donde tú lo hagas. Y va a venir gente de fuera y tú dices una semana en Ferrol dedicada a la zarzuela, y yo te digo que eso arrasa. Pues sería otra Semana Santa más, en cuanto a gente. ¿A que sí? Pues yo pienso creo que sí. Cogiendo una buena época y a lo mejor en verano y sí, tal. A ver, es que la zarzuela le gusta a todo el mundo, ¿eh? Yo creo que sí. No hay gente que o sea, no, porque además no tienes que traducir, no tienes que tal. Los temas son nuestros. Son nuestros, son del pueblo. Por favor. Entonces vamos a dejar un poco lo que es la ópera italiana, que está bien, no te digo que no, pero nosotros... La italiana es magnífica, pero bueno, pero lo nuestro es la zarzuela. Lo nuestro es la zarzuela. Juanjo, ya ha sido un auténtico placer el estar charlando contigo. Pues te diré que el placer ha sido mío. Lo hemos pasado francamente bien. La verdad es que sí. Y ese lenguaje universal que es el de la música, que no necesita traducción, que llega al corazón, mira, las grandes maravillas que se han compuesto para llegar a Dios en las iglesias, las grandes maravillas, es música, eso te eleva, eso es un lenguaje único, es un lenguaje de dioses. Y es la música. Sí que lo es, sí. Hay obras que te elevan a Dios. Totalmente. Lo ves mucho más próximo. Sí. Es la conexión. Sí que lo es, sí. Es la conexión. Porque también comunica el viento y la brisa con Dios. Y bueno, no deja de ser la música. Una brisa y un viento. Es música natural. Es música natural. Querido Juanjo, 1.000.000 de gracias por estar conmigo a ti, Pepa, esta tarde. Encantado. Y bueno, quiero tenerte aquí cuando demos el pistoletazo de la Semana de la Zarzuela Ferrolana. ¿Lo vamos a conseguir? ¿Por qué no? Cosas peores se consiguieron. Muchísimas gracias, Juanjo de los Ríos. A ti, de verdad. Y muchísimas gracias, señores, a todos ustedes. Y ya saben que lo vamos a conseguir. Dentro de nada, zarzuela. ¡Ay, qué preciosidad! Y además, a mí eso de la zarzuela también tiene un guiño conmigo, por aquello de Maripepa de mi vida, la revoltosa. Pues sí. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.